de la clase de hoy día es Derechos Reproductivos de la Ciencia a la Sociedad. Para ello tenemos una invitada bastante especial, ya que es una invitada extranjera, que ya nos ha acompañado el año pasado, digamos en esta misma charla, y lo que vamos a hablar hoy día es respecto a los derechos reproductivos. Darle una introducción, digamos, a qué se refieren esto, qué es lo que abarcan, y cómo, a nivel, digamos, en que avanza la ciencia, cómo queda, digamos, a veces un poco atrás el tema legislativo. Argentina, en cierta forma, ha sido pionero en temas de derechos reproductivos, y por lo mismo nosotros quisimos traer una invitada de allá, y que, bueno, conocimos, digamos, en un congreso, y que, digamos, es experta en el tema que vamos a hablar hoy día. Un poco respecto a nuestra invitada, ella es abogada, doctora en Derecho y académica de la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigadores Científicos y Técnicos de Argentina, CONICET, que es especializada en temas de derecho de familia, infancia y adolescencia. Además, es directora integrante de varios proyectos de investigación, profesora invitada y conferencista en cursos de posgrado y o eventos académicos, y autora de varios libros y artículos sobre esta especialidad. Entonces, dado el tiempo, le paso directamente a que nuestra invitada comience con su presentación. Esta vez nos canceló el segundo invitado, así que ahora tenemos todo el tiempo para escucharte, Marisa. Puedes tomarte todo el tiempo que tú quieras, hasta una hora, porque después viene media hora, digamos, para que los estudiantes pregunten. Eso, muchas gracias y te escuchamos, Marisa. Bueno, hola a todos, a todas y a todos, ¿cómo están? Bueno, agradezco mucho la invitación y bueno, esta idea de poder hacer una mirada comparada de lo que pasa nada más y nada menos que en materia de derechos reproductivos. Como muy bien dijeron, Argentina es un país de avanzada, tiene, digamos, varias leyes que nos han, como vamos a ver ahora, que nos han puesto en un lugar, digamos, de ampliación de derechos, y claramente se implican más interrogantes, porque en definitiva ponemos en crisis el statu quo, o lo que tiene que ver con una mirada tradicional de la sociedad, cuando sabemos que en realidad el avance de la ciencia nos hace repensar y nos hace tener que estar más activos en esta idea de ir colocando o acortando la brecha entre derecho y realidad. Yo también armé un power, digamos, sencillo, básico, que me parece que plantea a mi gusto lo que serían los principales interrogantes que hemos tenido en el derecho argentino, y por lo cual también presumo que son los interrogantes que se van a dar en todos los ámbitos que uno quisiera realmente avanzar en lo que tiene que ver con la regulación en materia de derechos reproductivos. También es cierto que en este aspecto valoro y me parece que es interesantísimo poder abordar esta temática, porque como sabemos, Chile está avanzando o enfrentando, digamos, o se anima a dar un debate constitucional, que es un debate central, justamente, y la pregunta es, ¿qué debería decir una constitución y qué no, a los fines de poder siempre estar actualizada en lo que tiene que ver con los derechos, digamos, con el avance de la ciencia, ¿no? Y hoy un poco hablaba con un amigo, que es chileno, que está en México, Nicolás Espejo, que a lo mejor algunos lo conocerán, en el que me parece interesante esto de, digamos, a veces es mejor no ser tan estricto en la Constitución para dejar abierto al avance de la ciencia, ¿no? Si uno quiere regular toda la Constitución, después se nos va a volver en contra a la hora de poder encontrar justamente temas o planteos más novedosos. Por eso yo, que también estoy en temas de familia, y vamos a ver que derechos reproductivos impactan lo que tiene que ver con la afiliación, justamente uno dice, bueno, a veces es mejor no regular el concepto de familia, porque si regulamos el concepto de familia, seguramente entre unos años nos va a quedar viejo, ¿no? Hoy tenemos las familias ensambladas, tenemos las familias del mismo sexo, tenemos también las familias monoparentales, tenemos las familias que tienen que ver con identidad de género, digamos, un montón de cuestiones que si uno quiere definir a las familias en una constitución, seguramente esa constitución en breve o en poco tiempo quedaría vieja. Por lo cual digo, hay que tener mucha, digamos, yo siempre digo, es mejor no tener ley que tener una mala ley, porque en general con derechos reproductivos se suele tener leyes malas, porque se suele ser muy conservador al regular estas cuestiones. Entonces yo creo que también hay que tener muy en cuenta eso, por lo cual uno siempre va por buenas leyes, y a veces cuando la propuesta es una mala ley, es mejor a veces no tener ley, ¿no? Y me parece que también eso es interesante tenerlo en cuenta. Digamos, cuando regulamos, ¿cómo regulamos estas cuestiones? Porque muchas veces si regulamos de manera estricta o restrictiva, termina siendo una herramienta de doble filo y termina siendo peor para el avance de la ciencia. Dicho esto, y bueno, básicamente mi propuesta es de analizar un poco lo que ha pasado en el derecho argentino, como plataforma, como ejemplo de los debates que deberían darse también en el derecho chileno,
por lo cual voy a estar centrado o concentrada en la legislación más propia. Más allá de que también ha habido avances en el ámbito de América Latina, en lo que tiene que ver con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo cual ahí también nos nuclea tanto Chile como Argentina por ser parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y acá me gusta mucho esta frase de alguien que fue de uno de los profesores más destacados en materia de revolución digital, porque miren cómo lo digital y la tecnología, ¿no? Y todo lo que tiene que ver también con el avance de la ciencia, tienen algo en común que tiene que ver con el dinamismo, ¿no? Cuando dice, los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. O sea, claramente el avance de la ciencia nos pone ante nuevos interrogantes que hay que estar acostumbrados o hay que animarse a poder plantearlos. No hay que tenerle miedo a los interrogantes nuevos. Al contrario, eso creo que nos hace mucho más abiertos, mucho más plurales e incluso mucho más críticos y profundos. Y muy bien, y como muy bien dijo Einstein, si estamos hablando de ciencia, la mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. Entonces, seguramente vamos a hacer algunos interrogantes, que algunos tendrán algunas pluritos, pero me parece que bienvenido sea porque la idea creo que es mover el conocimiento y justamente es poder animarse incluso a plantearse interrogantes que uno a lo mejor tiene miedo de poder planteárselos. Muy bien, el avance de la ciencia, como bien sabemos, y las técnicas de reproducción humana asistida, en especial, nos han permitido poder formar distintas formas de familia. Yo hoy puedo ser madre sola con donante anónimo. Antes era imposible. Siempre se pensó que para los fines de tener hijos se necesitaba siempre un hombre y una mujer. Y se necesitaba siempre el acto sexual. Sin embargo, con el avance de la ciencia hoy no es así. Por lo cual yo hoy perfectamente puedo ser madre sola con donante anónimo. Y es más, puede ser un hombre trans, por lo cual un hombre trans tiene genitales femeninos, por lo cual un hombre trans puede ser un padre solo, justamente en lo que te digo. Miren cómo vamos a ir atravesando o poniendo, digamos, entre cruzamientos temáticos en lo que tiene que ver con técnicas de reproducción humana asistida y con formación de formas de familia diversas o plurales. Y ni hablar cuando veamos la gestación por sustitución o el mal llamado alquiler de vientre, digamos, bueno, vamos avanzando justamente en, porque la gestación por sustitución es la forma de que un hombre solo o dos hombres solos o dos hombres, una pareja de hombres, casado o no casado, no importa, puedan sí ser copadres, ¿no? Y digo, no importa para nosotros, porque somos país de matrimonio igualitario desde 2010. A ustedes, el tema del matrimonio igualitario hoy es uno de los grandes temas, de los mejores temas que les puede pasar hoy en Chile. Y no se preocupen porque, no digamos, o sea, por ampliar derechos no se cae el mundo. Al contrario, la ampliación de derechos incorpora, incluye, y justamente es más abierta en clave de derechos humanos, ¿no? Yo siempre digo que en este mundo entramos todos, el tema es que el derecho lo deje entrar. Y el derecho siempre fue muy conservador y justamente solamente se animaba a poder dar espacio, lugares a ciertas formas de familia e invisibilizaba a otras formas de familia e incluso a otras formas también de amor, en definitiva. Y acá tenemos, por lo cual es, este cruce entre formas de familias en plural y técnicas de reproducción humana asistida es muy importante, porque muchos de los que están en contra de las técnicas de reproducción humana asistida están en contra, son conservadores, por lo cual están en contra también del avance de la ciencia y también están en contra de las diversas formas de familia. Y tenemos, y nada más y nada menos, otro tema muy importante que, visto de los derechos humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tenemos el famoso caso de la rifa contra Chile, que ustedes lo conocerán mejor que nadie, el famoso caso de la jueza lesbiana que le quitan el cuidado de sus hijas por ser lesbiana, justamente la primera vez que la Corte Interamericana se atreve a analizar la cuestión de la orientación sexual como una categoría sospechosa, como una clara decisión, digamos, discriminatoria por parte, en este caso, de la Corte chilena. Y después tuvimos la famosa opinión consultiva número 24, que justamente del año 2017, que profundiza el tema del matrimonio entre parejas del mismo sexo, por eso también Chile tiene una mayor obligación en términos legislativos regional, y además tiene la cuestión de la identidad de género, esta opinión consultiva. Digo un poco para ir viendo cómo hoy pocos países, si pasamos por el detector de metales, nuestra legislación, pocos países pasamos y no hacemos perfecto porque no tenemos nada que declarar o nada ilegal. ¿Por qué claramente? Porque en clave de derechos humanos tenemos ley de matrimonio igualitario, tenemos ley de identidad de género y estas leyes, y es más, Argentina tiene ley de IVE, de interrupción voluntaria del embarazo, en diciembre del año pasado. Digo, ¿y esto qué quiere decir? Uruguay y Argentina en América Latina somos los dos únicos países que realmente hemos tenido, o por lo menos tenemos en clave de derechos humanos, una gran ampliación legislativa que nos da un marco de actuación en otros ámbitos muy importantes. Y esto es importantísimo, como están debatiendo hoy, ¿por qué?
la gran mayoría de chicos que nacen en el marco de 2 mujeres son detenidos de reproducción humana asistida. O sea, la gran mayoría de chicos que nacen, ya sea en el marco de una mujer sola o en el marco de 2 mujeres, claramente son detenidos de reproducción humana asistida. Y esto hace que, al haber blanqueado la ley de matrimonio igualitario nosotros, se empezó a ver la cantidad de chicos que nacían en el marco de 2 mujeres, de parejas casadas de mujeres, que por lo cual habían ido a técnicas de reproducción humana asistida. Por lo cual la ley de matrimonio igualitario vino a presionar, vino a empujar la ley de técnicas de reproducción humana asistida. Porque en Argentina hasta el 2013 solamente aquellos que tenían plata podían acceder a las técnicas de reproducción humana asistida y aquellos que no tenían plata no podían acceder a poder formar una familia, justamente por carecer de dinero para. Y no hay una discriminación más fuerte en razón socioeconómica que unos puedan porque tienen acceso al dinero y otros no lo puedan hacer porque carecen de eso. Por eso también dijimos, el debate también, el lenguaje no es neutro, es de una cuestión del lenguaje. Nosotros llamamos matrimonio, porque le damos exactamente los mismos derechos. Los mismos derechos, los mismos derechos. El mismo nombre, los mismos derechos. Por eso algunos decían, bueno, una unión civil, bueno, una unión de pareja, bueno, una unión estable. De ninguna manera. Es matrimonio, es el derecho a acceder a contraer matrimonio. Con lo que eso significa con todos los derechos habidos y por haber. Entonces, esto también es un debate interesante, porque en términos justamente de construcción en clave de derechos humanos, el principio de igualdad y no discriminación tiene ahí un peso muy fuerte. Y incluso Argentina es el primer país del mundo, de tener la identidad de género, donde no hace falta tener que operarte, ni hace falta tampoco tener que previamente hacer una terapia hormonal ni nada. Perfectamente está fundado nuestra ley de identidad de género en el concepto de identidad autopercibida, lo que vos te autopercibís. Por lo cual, como no hace falta operarte para poder cambiarte el género, ergo, una persona que nació mujer, pero después se siente su identidad de hombre, un hombre trans puede quedar embarazado. Y la pregunta ¿es cierto entonces que madre cierta es? Tampoco es tan cierto ya ahora. Porque en realidad el chico nace de un padre, porque jurídicamente este señor es un hombre. Es uno de los primeros casos que tuvimos, que ambos son trans, o sea, es un hombre trans y una mujer trans, por lo cual tuvieron acto sexual, no fueron a técnicas de reproducción humana asistida. Ergo, quedó embarazado el hombre trans y la pregunta es, ¿cómo inscribo a este chico nacido en el marco de una pareja trans, doble trans? ¿Me van siguiendo? ¿Esto qué hace? La pregunta es, bueno, habiendo tenido ley de matrimonio igualitario, ya lo hablamos más en nuestras partidas de nacimiento, madre y padre. Decimos hijo de e hijo de. Entonces, vos pones hijo de y ahí completás, con el nombre de la persona que lo parió, e hijo de, completás el nombre de la otra persona. Digo un poco para darnos cuenta cómo la ley de matrimonio igualitario fue cambiando de manera en dominó un montón de otras cuestiones, incluso el apellido de los hijos. Hoy hablaba con gente de Chile que me estaba consultando por nuestra experiencia en la Argentina, y también te cambia el apellido de los hijos, porque la pregunta es cómo es el apellido de los chicos en el marco de 2 mujeres o de 2 hombres. Ya no podés seguir pensando el apellido en términos de paternidad y maternidad. Primero va el apellido del padre, después va el apellido de la madre, después ya no va más eso, porque si yo tengo ley de matrimonio igualitario, un chico puede tener 2 madres o 2 padres, y la pregunta es cómo asigno el orden del apellido. Digo, miren cómo hay efectos, jurídicos que se van, haciendo como efecto dominó. Quienes tenemos una formación de derechos humanos clara, acá tenemos esta perspectiva constitucional convencional como nuestro norte o nuestro punto de partida. Y esto implica que las técnicas de reproducción te permiten un derecho a formar una familia. Porque parejas heterosexuales o personas solas o parejas del mismo sexo, que si no fueran por las técnicas de reproducción humana asistida, no podrían llegar a tener hijos e hijas. También te permite el principio de derecho a la igualdad y no discriminación. ¿Por qué? Porque hoy las parejas del mismo sexo no pueden no pueden ser padres o madres y poder hacer satisfechos el derecho a formar una familia si no respetas el principio de igualdad y no discriminación. Porque los heterosexuales sí pueden y los del mismo sexo no podrían. También el derecho a gozar del avance de la ciencia. Esto también, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿qué regulo? ¿Solo homóloga con material genético de la pareja? No puede ser. Porque si vamos a hacer país de matrimonio igualitario, no puede ser que solamente le reconozcas a parejas homólogas, porque homóloga es con material genético de ambos de la pareja. Pero una pareja de lesbianas siempre necesita ir a donante de esperma, porque no hay otra forma de poder llegar a ser madres si no tienen justamente un banco de semen a los fines de poder tener, esta donación y poder gozar del beneficio de la ciencia. Y ni hablar lo que tiene que ver con los embriones también, ¿no? Hoy tenemos en la Argentina más de 90 y pico mil embriones que están en
criopreservados a menos 196 grados centígrados, porque Argentina hace técnicas de reproducción hace muchos años, y no tiene nada que envidiarle incluso al derecho europeo o Estados Unidos, que son los países más avanzados. ¿Y esto qué implica? Que la pregunta es, ¿qué hago con los embriones sobrantes? Porque muchas veces son embriones de muchísimos años, porque muchas veces incluso son parejas que ya no quieren tener hijos, son parejas que los embriones que hicieron un intento, dos intentos, tres intentos, no funcionó y ya abandonaron y tienen 3 embriones más. Bueno, el tema de los embriones criopreservados y justamente el destino de los embriones es un elemento importante a tener en cuenta a la hora de regular. Y el derecho a la identidad, porque en definitiva también, ¿qué pasa con el derecho a la identidad de los chicos nacidos por técnicas de reproducción con material genético de un tercero? Si hoy en día en la Argentina se entra un virus en las computadoras de los centros médicos más especializados en fertilidad y vos no tenés un registro estatal o público para que tenga esa doble información, esos chicos perdieron la información sobre su identidad genética. El día de mañana llega a tener un problema de médula ósea, llega a tener un problema, alguna enfermedad, la pregunta es ¿qué pasa con esa información? Por lo cual los chicos también tienen un derecho a acceder a saber que han nacido con material genético donante, digamos, y esto vamos a verlo después al final, y la pregunta es, bueno, ¿qué pasa? Es un derecho a la información, no es un derecho a la paternidad. El donante es donante, no es padre. Digamos, yo, Marisa, casada con un hombre, mi marido no tiene semen bueno, voy a donante, el padre es mi marido, no es el donante. El donante es donante, mi marido es el padre. Por lo cual, digamos, también vamos viendo facetas distintas del derecho a la identidad. Y más en la Argentina, donde el derecho a la identidad, por nuestra historia desaparecido, tiene un peso muy fuerte, por lo cual el derecho a la identidad, la construcción de la identidad sobre la base de la verdad, es un elemento justamente central en términos de derechos humanos. Y por eso mismo nosotros al derecho a la identidad, y justamente por nuestra historia, acá traigo a los pañuelos blancos, justamente, y por eso nuestro debate sobre aborto fueron los pañuelos verdes, porque también el pañuelo tiene en la Argentina todo un significado justamente histórico y profundo en clave de derechos humanos, hace que justamente uno vea que en materia de técnicas de reproducción humana asistida, el derecho a la identidad no solamente es para los casos de chicos nacidos con material genético de terceros, ya sea ovodonación, semen donado o embrión donado también, sino que además para los casos de gestación por sustitución, el mal llamado alquiler de vientres, porque la gestación por sustitución también te da toda una faceta de un derecho a conocer, un derecho a la información de haber nacido de una gestante. Miren cómo vamos ampliando, digamos, las facetas en lo que tiene que ver con el derecho a la identidad. Y claro, ¿esto que nos obligó? Cuando hicimos el Código Civil y Comercial, Argentina tiene su nuevo Código Civil y Comercial, vigente desde el 1 de agosto del 2015, este agosto cumplimos 6 años, ahí regulamos las técnicas de reproducción en el campo de la filiación. ¿Por qué? Porque vos debés regular distinto lo que debás ser distinto. La filiación biológica es la derivada del acto sexual. La filiación adoptiva es la derivada de un proceso de adopción. Ahora, las técnicas de reproducción humana asistida no es ni biología ni es adopción. Tiene particularidades propias. Por ejemplo, yo, Marisa, estoy en un proceso de técnicas de reproducción y mi marido se va a comprar puchos porque está muy nervioso y en el medio lo pisa un auto y fallece. La pregunta es, ¿puedo seguir adelante con la técnica si yo ya tengo el material genético criopreservado? ¿Qué pasa con la post-mortem? ¿Qué pasa con la filiación? Este chico que va a nacer, ¿hace vínculo jurídico con esta persona que falleció? ¿Lo va a heredar o no? Digo, miren las preguntas que pasan. ¿Qué distinto a filiación biológica? En filiación biológica esto no puede pasar. Yo quedé embarazada de un acto sexual. Si él muere después, ya está. Ya se consumó el acto sexual. Ya quedé embarazada. En cambio, en técnicas de reproducción, yo incluso puedo arrepentirme. Yo puedo estar en técnicas de reproducción, tener la primera transferencia, no prendió, y en la segunda transferencia me separé o me divorcié, y la verdad que él no quiere seguir, digamos, nada más, él no quiere saber más nada. La pregunta es, ¿se puede arrepentir? ¿Puede, digamos, desistir de esa técnica de reproducción? Eso pasa en técnica de reproducción, no pasa en filiación biológica. Digo, para ir viendo cómo hay que regular distinto, lo que de base es diferente. Por eso es obligatorio, o básicamente, justamente, el después regular matrimonio igualitario y haber blanqueado la cantidad de hechos que ejercieron de técnicas de reproducción nos obligó después a tener una ley propia de técnicas de reproducción, de acceso y cobertura médica, y además el Código Civil en materia de filiación. Y tenemos una pregunta que es, digamos, para ir viendo las complejidades del derecho, digamos, o las complejidades de la sociedad que interpelan al derecho. Tenemos lo que llamamos las prácticas caseras. ¿Qué es esto? Porque nosotros regulamos las técnicas, la filiación por técnicas de reproducción médicamente asistida.
donde la persona presta un consentimiento, donde la persona firma antes de someterse a la técnica, como toda práctica médica, etc. Las prácticas caseras es un híbrido. ¿Qué quiero decir con esto? Las parejas de lesbianas, en general, no tienen problemas de infertilidad médica, no se acuestan con tipos. Por lo cual, si yo, Marisa, si fuera lesbiana y tengo una pareja y tengo un amigo gauchito que me da su semen, me lo puedo inseminar con una jeringa y quedar embarazada. La pregunta es, no fui a un procedimiento de técnicas de reproducción, no fui a un centro médico, tampoco tuve un acto sexual. ¿Cómo aplico en esos casos? ¿Aplico por analogía las técnicas de reproducción? Mi amigo gauchito no es el padre, sino que es como donante conocido, y en cambio, o sea, digo, si empezamos a preguntarnos cosas, ¿y si mi amigo gauchito se manca después? Y viene y me hace una acción de filiación y me dice, señor juez, yo soy el padre, hago un ADN, el ADN es mío. ¿Cómo hago para decirle, no, sabes qué? Mi amigo gauchito de buena onda, me dio su semen, porque todo esto pasa en cuatro paredes, pasa, digamos, pasa en la intimidad. ¿Cómo hago para probar ese hecho después? Entonces, las prácticas caseras traen nuevos conflictos en materia filial que en definitiva perjudican a los chicos que nacen de las técnicas o de todos estos tipos de procesos. Por eso nosotros desincentivamos, digamos, no incentivamos las prácticas caseras porque después pueden traer problemas o conflictos en el marco de la filiación. Pero lo cierto es que existen estos temas. En términos de identidad hay que analizar tres facetas, de las cuales la primera se divide en dos. Una es la genética, que no solamente es el material genético a quién corresponde, quién es el donante, sino además es lo que tiene que ver con la cuestión de quién fue la gestante, digamos, si uno lo quiere hacer en términos más amplios. Después tenemos la identidad biológica, que es básicamente lo que tiene que ver con yo, Marisa, quedó embarazada de un acto sexual, bueno, hay una identidad biológica con ambos miembros de la pareja. Y después la identidad volitiva. ¿Quiénes quieren ser padres? Esto que yo les dije, si yo, Marisa, estoy en pareja con un tipo que no tiene semen bueno, voy a donante, bueno, con el donante tengo identidad genética. Conmigo, que yo llevo este embarazo, identidad biológica. Y con mi marido, que no aportó el material genético, el semen, pero quiere ser padre, la voluntad, la identidad voluntaria, digamos, lo que quiere realmente ser padre, esta idea de la identidad volitiva. Miren cómo en técnicas de reproducción la cuestión de la filiación se complejiza. Y además puede ser homóloga con material genético de la pareja heterosexual o heteróloga con material genético de un tercero. Puede ser tercero o ovodonación, semen donado o incluso, como dijimos, embriones donados. Por lo cual, la heteróloga puede ser más o menos compleja. Y esto implica la diversidad en lo que tiene que ver con las parejas del mismo sexo van siempre heteróloga, la persona sola va siempre heteróloga, y justamente la homóloga siempre compromete a parejas heterosexuales. En el campo, entonces uno dice, bueno, las técnicas de reproducción o los derechos reproductivos en el campo jurídico tiene como cuatro grandes temáticas, por decirlo así. Una, lo que es el acceso a la cobertura médica. Esto de que haya un principio de igualdad, que aquellos que no tienen recursos también puedan acceder a las técnicas de reproducción. Acá el problema, ¿cuál es? ¿Cuántos tratamientos? Porque vos no puedes tener al Estado atrás pagándote todos los tratamientos que vos quieras. Porque aparte el Estado tiene que pagar, y más en países del tercer mundo como nosotros, ¿no? Tiene que pagar todo el tema de, los temas de, no sé, de las enfermedades oncológicas, la mochila de oxígeno, todo lo que es salud. Bueno, en pandemia ni hablar. Entonces, los recursos son finitos, y en materia de salud también. Por lo cual, bueno, podés decir, bueno, a ver, cobertura médica de médica de técnicas de reproducción, la cantidad que la gente quiera. Entonces yo estoy empecinada en ser madre, me va mal una vez, mal dos veces, mal tres veces, mal cinco veces, voy por el número 15. Bueno, el Estado me va a decir, flaca, hasta acá llegamos, no puedo seguir bancándote transferencias, porque es un costo también para el Estado. Entonces tengo que haber un límite. La pregunta es, ¿qué límite ponemos? Y la pregunta es, ¿qué límites y por qué te pongo este límite? Cuando las infertilidades pueden ser muy variadas. No es lo mismo una pareja de lesbianas que nada más tiene infertilidad social, que seguramente con 3 coberturas van a estar, que van a quedar embarazadas, que alguien que tenga, sean 40 y pico de años, ya sus óvulos no sean buenos, ya tengo digamos que el marido o la pareja también tenga un problema, ahí ya vas acumulando y a lo mejor 3 transferencias es poco. Por eso el tema que es tan difícil poder regular, cuando en términos médicos es tan difícil y tan distintas las problemáticas que se pueden llegar a tener en términos de infertilidad. El otro es la cuestión del consentimiento informado y el procedimiento médico, porque las técnicas de reproducción es un procedimiento médico. Entonces tiene que ver con los derechos y deberes de los médicos, digamos,
todo el tema del consentimiento informado, todo el tema, incluso si tiene que ser un abordaje psicosocial, muchas veces también se cree que las técnicas de reproducción hay una infertilidad donde lo social, digamos, nos ha pasado incluso en adopción, gente que adopte y después queda embarazada, o gente que va a técnicas de reproducción y después queda embarazada sola, ¿no? Digamos, hay algo también donde el OPSI también juega, bueno, los centros médicos especializados deberían tener un equipo interdisciplinario, bueno, son preguntas también de cómo regular la atención de las técnicas de reproducción humana asistida. Otra es la afiliación, que como dijimos, porque en definitiva esto es para que nazcan chicos, por lo cual ahí hay un vínculo filial, quiénes son los padres y las madres de estos chicos, y el derecho a conocer los orígenes, por lo cual miren cómo plantear las técnicas de reproducción en el campo jurídico me abre un abanico de distintos tipos de problemáticas que uno debe dar solución. Porque cuando silencia el derecho, termina siendo la práctica del mercado o termina siendo la práctica del más fuerte versus el más débil, con lo que eso significa. Y acá tenemos un elemento que me parece que es central y que justamente es como, digamos, como el centro o el núcleo, ¿no?, de un debate que me parece que es estructural. ¿Por qué? Porque acá está la mirada más conservadora o más amplia. Y sabemos, digamos, que, bueno, yo que soy progresista, soy feminista, digamos, tengo toda una mirada plural del derecho, siempre me he enfrentado mucho, digamos, con los conservadores, y en realidad el gran actor social contrario a todo esto es la Iglesia Católica, digamos. Ha sido siempre un actor social que se ha negado al avance de la ciencia, que se ha negado al avance de las familias, que se ha negado a la idea. También hay que darse cuenta que a la hora de debatir este tipo de leyes, sabemos que la Iglesia Católica siempre va a ser un actor social que se va a oponer a todo este tipo de planteo. Y acá, en materia del embrión, ¿y cuál es la naturaleza jurídica del embrión? ¿El embrión es persona? Si el embrión es considerado persona, yo no podría hacer técnicas de reproducción humana in vitro. Porque, a ver, si el embrión es persona, al embrión no lo puedo criopreservar, porque las personas no se criopreservan. Si el embrión es persona, yo a los embriones no los podría donar, porque las personas no se donan. Si el embrión es persona, yo no podría arrepentirme y decir, no quiero que me transfieran el embrión porque ahora me separé y no quiero saber nada y no quiero tener hijos. Porque me lo tenían que transferir igual, incluso aunque yo me niegue a que me lo transfieran. Y se imaginarán que si una mujer se opone porque se separó y tiene embriones criopreservados a que la obliguen a transferirse, eso obviamente sería una violación al derecho a la libertad, que te obliguen a vos a transferirte 3 embriones en contra de tu autonomía. Te digo, miren cómo creer que el embrión no es, digamos, es persona, trae consecuencias jurídicas enormes. O incluso, yo entro a un centro, y esto un poco también lo dice Segers, ¿no? El chileno Segers, que ha estado también en la Corte Americana, en lo que tiene que ver con el caso Artaya Murillo. Si vos entrás hoy a un laboratorio y se te resbala la mano de un tubo de ensayo, y ahí había 12 embriones o 20 embriones en el tubo de ensayo, nadie va a decir que cometió un genocidio. Dígame que un genocidio es distinto a que a mí se me cae el tubo de ensayo. ¿Por qué es distinto? Porque reconoces que en el fondo, ontológicamente, no es lo mismo ser persona que ser embrión. O sea, que el embrión es una posibilidad, a lo mejor, porque no todos los embriones prenden, muchos no prenden, de que si yo lo llevo a transferir en el cuerpo de una persona gestante, puede llegar a ser una persona, pero no es igual que una persona ya nacida. Entonces acá el tema de la naturaleza jurídica del embrión es un elemento central. El famoso caso Artaya Murillo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el famoso, digamos, del caso 28 de noviembre de 2012, acá la Corte dijo muy claramente, luego de un análisis de las bases científicas disponibles, la Corte concluye que la idea de concepción, en el sentido del artículo 4.1 de la Corte Interamericana, tiene lugar desde el momento en que el embrión se implante en el útero. Antes de implantarse, o sea, los embriones criopreservados no tienen esta protección del derecho a la vida que tiene el resto de las personas. Y dice, es posible concluir de las palabras en general que la protección del derecho a la vida, con arreglo a esta disposición, no es absoluta, sino es incremental y gradual. Por eso Argentina permite el aborto dentro de las primeras 14 semanas. Porque como es gradual e incremental, yo en las primeras 14 semanas priorizo los derechos que están en pugna y priorizo la libertad y la decisión del cuerpo de la mujer, la decisión de la mujer, por sobre cualquier otra cosa. Ahora, por eso el aborto no está permitido en la semana 37, porque ya ahí ya la tensión es distinta, y ahí ya sí, por eso tengo semanas, y semanas en las cuales ya después no está permitido el aborto. Te digo, por eso nosotros también, por este concepto de gradualidad que tiene la Corte Interamericana, logramos, desde todo un debate muy fuerte y muy interesante que hemos tenido desde 2018,
hasta que se sancionó la ley, todo lo que tiene que ver con la mirada constitucionalizada de derechos humanos, que fue la que nos permitió poder tener aborto en la Argentina. Si uno analiza de manera muy escueta esta idea de gradualidad, podríamos decir, embrión no implantado de feto o persona todavía no nacida, de persona ya nacida. Esta es la gradualidad. A mayor posibilidad de persona nacida de vida, mayor es la fortaleza y la protección que debe tener de parte del derecho. Ergo, yo no puedo regular lo que de base es distinto. No puedo darle la naturaleza jurídica de persona al embrión no implantado, porque le estaría dando naturaleza igual a dos cosas que son totalmente distintas. No es lo mismo el embrión no implantado que la persona ya nacida. Es más, si realmente los 90 y pico mil embriones que tenemos en la Argentina criopreservados, algunos hace muchísimos años ya casi abandonados, de más de 20 años, yo considero que son personas, ¿debería quién pagar la cadena de frío? El Estado, como garante último de los derechos humanos de las personas. Y claramente eso no resiste ningún argumento lógico, ¿no? En algún punto, porque es distinto que el Estado se ocupe de los chicos que están en situación de vulnerabilidad que de los embriones que están criopreservados. De hecho, el propio artículo del propio Código Civil y Comercial de la Argentina, cuando habla de concepción, habla del periodo entre el mínimo y el máximo de embarazo. Si yo asocio la palabra concepción al término embarazo, nunca el embrión implantado va a poder ser considerado persona. ¿Por qué? Porque nunca va a estar embarazada. Digamos, una persona que tiene 5 embriones criopreservados y no se los transfiere, obviamente que nunca está embarazada. Por lo cual, si el concepto de embarazo es atado al de concepción, al de embarazo, nunca el embrión criopreservado va a estar justamente vinculado al concepto de embarazo. Y acá tenemos nuestra ley de acceso integral a la técnica de reproducción, o sea, a la cobertura médica, permite la revocación del consentimiento en cualquier momento hasta antes de la implantación. Antes de la transferencia, cualquiera se puede arrepentir, cualquiera puede revocar el consentimiento. Se permite la donación de embriones y se permite la criopreservación de embriones. Si yo puedo revocar, donar y criopreservar, quiere decir que el embrión no es persona, porque las personas ni se revocan, ni se donan, ni mucho menos se criopreservan. Y por eso mismo nosotros tenemos una cuenta pendiente todavía en el derecho argentino, que hicimos un proyecto de ley que se presentó ya hace 15 días, que es una regulación propia sobre el destino de los embriones criopreservados. Y acá nosotros creemos que puede haber 4 destinos los embriones criopreservados. El primero, ¿cuál es? El más obvio. Para tratamientos posteriores de la propia pareja. En general, la primera vez que se transfiere, no llegás a quedar embarazada. Por lo cual, lo criopreservás para próximas transferencias. El segundo es donación para terceros. ¿Qué ojo con esto? Porque hicimos una investigación, digamos, de campo, una investigación concreta, una investigación sociojurídica, en el cual le preguntamos a la gente que tiene embriones criopreservados si realmente donaría los embriones. Y la gente no donaría esos embriones. ¿Por qué? Porque tiene su carga genética. Una cosa es que vos digas a nivel general, sí, yo los donaría para que la gente se pueda beneficiar de la ciencia. Sí, eso lo decís general. Pero las personas que tienen embriones a los que le está pasando, no los dona. Porque es cierto que digamos que genéticamente hablando, vos tenés una persona que va caminando por la calle, puede ser esta cosa fantasiosa, puede ser que uno vea a alguien que es parecido a tu hijo. Y sí, si tienes genéticamente el material tuyo y de tu pareja o tu expareja. Y el tercero es la donación para investigación. Creemos que eso es importantísimo porque es la forma del avance del desarrollo de la ciencia médica. Digamos, ¿por qué? Justamente enfermedades como el Alzheimer, enfermedades digamos, que son genéticas o hereditarias, si se pudiera hacer estudios e investigaciones en embriones, sería también algo muy positivo. Por eso nosotros decimos que ante el silencio de la gente que se somete a técnica, el régimen legal supletorio del destino de los embriones es el destino para investigación, que es la que se nutre toda la sociedad con los avances. Ahora, no lo hacemos a laboratorios privados, lo hacemos a investigaciones que esté llevando adelante el Estado, para que realmente sea el Estado, a través, nosotros tenemos un Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde lleva adelante muchas investigaciones. Bueno, es para esa investigación pública la posibilidad de ser donador de los embriones. Y la cuarta, ¿cuál sería? La cuarta es el descarte. La cuarta es el cese de la criopreservación. Que los titulares de los embriones digan, queremos que se descarten, queremos que no sigan criopreservados como parte de su autonomía de la voluntad. Muy bien, nosotros en el Código Civil y Comercial tenemos como 3 grandes temas en la regulación del Código Civil. Una es
lo que tiene que ver con la voluntad procreacional, quiénes son los padres y madres detenidos de reproducción. Yo, Marisa, voy a donante de óvulo, la madre no es la donante, soy yo. No importa el ADN, lo que importa es quién tiene la voluntad de. Después, el consentimiento, cómo se exterioriza esa voluntad. Porque yo puedo tener la voluntad, pero si no firmo un papel, ¿cómo queda plasmado eso? ¿Cómo sé realmente quiénes son los progenitores de esta persona? Y después todo lo que tiene que ver con el derecho a conocer los orígenes. Acá el 562 dice, ¿no?, del Código Civil, los nacidos por las técnicas de reproducción son hijos de quien dio a luz, y no decimos de la mujer que da luz, de quien da luz, porque como somos país de identidad de género, quien da luz puede ser un hombre trans, por eso no ponemos la mujer que da luz, ponemos quien da luz, porque el quien da luz puede ser un hombre o una mujer. Digo, un poco también para darse cuenta cómo empezamos a tener, por eso es difícil regular en pluralidad. Hay que conocer muchísimo cómo es para que no haya incoherencias en el ordenamiento jurídico. Y después tenemos lo que tiene que ver con el derecho a conocer los orígenes, que acá tenemos como 4 cuestiones. Uno es el derecho a saber que se ha nacido con material genético de tercero. Esto pasa de mentir en las parejas heterosexuales, pasa de mentir, de no decir que el chico nació con ovodonación o con semen donado. Ahora, las parejas del mismo sexo saben siempre que fueron a donación. Y también la mujer sola, obviamente, tiene que ir a donación, porque alguien tiene, digamos, de algún lado tiene que venir el semen donado. Por lo cual, es obvio que la mentira y esto de esconder, digamos, la identidad, se da nada más en las parejas heterosexuales, no en las parejas del mismo sexo, ni menos en las mujeres solas. El derecho al resguardo de la información, esto que decíamos, ¿no? Se llega a ir un virus en la computadora de un centro médico, que perdiste la identidad de un montón de chicos nacidos por técnicas de reproducción con material genético de tercero. Siempre el Estado como garante último tiene que tener un registro donde haya un doble control y una información sobre justamente el derecho al resguardo a la información de los chicos nacidos por técnicas de reproducción. El derecho a la información identificatoria, nombre, apellido, DNI, donde vive el donante, y el derecho a la información no identificatoria, todo lo que tiene que ver con salud. Porque nosotros en la regulación tenemos, nuestro sistema jurídico, un anonimato relativo. Diferenciamos información no identificatoria, todo lo que es salud, vos lo podés obtener del centro médico sin problema. De hecho, siendo una persona menor de edad, un chico de 7 años puede ir al centro médico y decir, mira, yo nací de donante, quiero saber si él tenía leucemia o tenía algún tema de antecedente, lo puedo saber. Ahora, nombre, apellido, DNI, donde vive, tiene que ser una acción judicial a los fines de que se revele esa información. ¿Por qué? Porque si vos haces un sistema no anonimato, la gente no va a donar. Porque todavía no tenemos la cultura de la donación. Por ejemplo, uno sigue leyendo, fue 144 veces padre. No, donante. Digamos, seguimos confundiendo el rol de donante y de padre. Por lo cual, si vos hoy decís que es no anónimo, la gente no dona. ¿Quiénes son los que donan? Son gente joven que ganan unos mangos por eso. Ser donante de óvulo es distinto de ser donante de semen. Ser donante de óvulo se paga mucho más porque eso implica también el cuerpo de la mujer con lo que eso significa, también el derecho a la salud de las mujeres. Por eso también ahí, como feminista, siempre pregoné por la regulación distinta del donante de semen que el donante de óvulo, porque la donante de óvulo la sobreestimula y llega a ser muchas veces donante y puede ser un perjuicio para ella en su físico. Por lo cual no puedes regular igual la cantidad de veces de donante de óvulo que de donante de semen. Y entonces, cuando uno ve el perfil, son gente joven, son pibes que están estudiando o que vienen del interior a las capitales a estudiar, que necesitan unos mangos. Bueno, esa gente, si vos le decís, sos no anónimo, te puede venir a tocar la puerta cuando quiera, aunque sea para conocerte, decís, no dono. Bueno, y si se cae la situación de la donación, no permito el acceso a formar una familia por parte de parejas que lo necesitan. Entonces, por eso, esto que yo les contaba, esto de la información identificatoria y no identificatoria. El Código Civil y Comercial en Argentina, esto fue todo lo que tiene. Ahora es lo que no tiene, lo que quiso regular y no pudo. Porque tuvo en el medio que nosotros debatimos, el Código Civil en la Argentina, Francisco fue papa, digamos, o sea, por lo cual Bergoglio fue papa, entonces por lo cual tuvimos acá una presión de la Iglesia muy fuerte. Y si bien hubo un montón de cosas que lo mantuvimos, que lo peleamos a morir, que la verdad que lo hemos ganado con una fuerza muy, digamos, con una constancia y fuerza y con argumentos muy sólidos, lo cierto es que hubo 2 instituciones que las perdimos y que se sacó del anteproyecto del Código Civil. Una es la gestación por sustitución, el mal llamado alquiler de vientre, y la otra es la fertilización post-mortem. Esto que yo digo, puede ser que el pleno proceso de técnicas de reproducción
alguien se muera, me encantaría que la gente no muera, pero como poder puede. Yo estoy casada con alguien, o incluso tenemos casos de personas que se sacan el semen, justamente lo que lo preservan porque antes de ir a un tratamiento oncológico, y después digamos, está mucho mejor, está muy bien, hacen técnicas de reproducción y el tipo fallece después. Bueno, la pregunta es, ¿ese material genético de él lo puedo utilizar o no? Y lo puedo utilizar y el chico va a generar vínculo con el tipo que ya falleció, pero va a heredar, va a tener su apellido, sí o no. ¿Qué pasa con esto? Bueno, entonces regulamos esto y sin embargo esto se quitó. En definitiva, la fertilización post-mortem es una familia monoparental, porque el chico va a ser de una familia de una mujer sola, si ella sigue adelante con esa proyección. Sin embargo, esto generaba mucho ruido y nosotros en el Código Civil y Comercial, como regulamos un montón de cosas, el divorcio incausado, derogamos el deber de fidelidad, las uniones de convivencia, un montón de cosas, la verdad que uno tiene que ver qué luchas da, y bueno, estas dos luchas la verdad que las dejamos, ¿no? Sin embargo, el tiempo nos da la razón, porque cada vez en la Argentina hay más casos de planteos judiciales por la falta de una legislación concreta y precisa en materia de fertilización post-mortem. Miren cómo tenemos, y acá fallos que van diciendo sí, no, porque también es cierto, no tuvimos, por ejemplo, un caso. Un chico se pega un palo en una moto. Los padres quieren y queda en estado vegetativo. Los padres quieren que le saquen semen para que el día de mañana, si le llega a pasar algo, tengan un nieto, digamos, que sea genéticamente compatible con su hijo. No, a ver, es el duelo. No todo lo médicamente posible es éticamente también, uno debería permitirlo. Si el propio chico nunca prestó consentimiento de nada, nunca, yo lo tengo porque digamos, que alguien utilice mi material genético post-mortem, dentro de las primeras 9 horas, ¿no? Porque después ya no es posible utilizar el material. Entonces digo, hay planteos que el derecho debe dar una respuesta. Acá no salió en un diario, quiso tener un hijo con el esperma congelado de su marido fallecido, pero la justicia se lo impidió. Por acá el tipo nunca prestó el consentimiento. El tipo nunca dijo, sino que el tipo era un tipo que tenía un tema oncológico y lo preservó, pero por la oncología, por ese tratamiento, no para ser padre. ¿Vos qué sabés si el tipo quería ser padre o no? Digamos, eso también es importante en materia de consentimiento. Yo, Marisa, tengo fecha para casarme, estoy yendo al registro civil y tengo un accidente. Es obvio que todo el mundo va a decir, yo me quería casar, pero nadie va a decir se casó post-mortem. No me casé, no llegó a celebrarse el matrimonio, punto, nunca me casé. Bueno, entonces el consentimiento informado es importante. Y acá tuvimos, por eso hicimos un proyecto de ley, justamente para regular, justamente, o sea, para poder cubrir aquella falencia que quedó con el Código Civil y Comercial, y poder decir que se permite la técnicas de reproducción post-mortem, siempre que la transferencia de ese embrión o ese material genético se haga dentro del año del deceso. Yo no puedo hacer, bueno, hace 10, 15 años que murió, ahora me lo transfiero. No, ya está. Ya no tengo un proyecto con el que murió, tengo un proyecto personal propio. Por lo cual, si permitimos la post-mortem dentro del año del fallecimiento para que la mujer decida dentro del año, bueno, qué quiere hacer con eso y si quiere utilizar o no el material genético e implantárselo. Otro de los temas es la famosa gestación por sustitución, el mal llamado alquiler de vientre, porque además, primero desde el feminismo, o sea, dentro del feminismo en Argentina tenemos dos grandes debates. Uno es trabajo sexual versus prostitución, si hay casos de autonomía de la voluntad en el ejercicio del trabajo sexual, si es un trabajo, incluso si como trabajo hay que protegerlas, tiene que tener una obra social, tiene que tener un sindicato, tiene que tener, digamos, o si hay que erradicarlo y que es prostitución y por lo cual hay que prohibirlo, ¿no? Con todo lo que eso significa. Este gran tema de la libertad. Y también lo mismo está en gestación por sustitución, sí o no. Que los que dicen que no, lo llaman alquiler de vientre, como si fuera toda una forma moderna de explotación del cuerpo de las mujeres. Sin embargo, la cuestión es mucho más compleja y por eso nosotros quisimos regular. De hecho, hoy salió en la Argentina un nuevo fallo, que es el fallo número 58 de gestación por sustitución, en el cual, cuando uno analiza la cuestión fáctica, la cuestión de que pase la realidad, de 100% de los casos que hemos tenido en la Argentina de gestación por sustitución, el 30, miren cómo es, ¿no? El 30 y pico por ciento es, el 76% general, estamos en el número, sí, el 76% son o una pariente o una amiga íntima. Esto de, es la hermana, es la prima, es la cuñada, o sea, acá no, es gratuito, seguramente es gratuito, es solidario.
O la mejor amiga porque uno tiene un proceso judicial y acredita perfectamente que es la madrina de sus hijos, que hicieron la primaria y la secundaria juntos, que son íntimas amigas. Y tengo un 24% que es conocida, que ahí sí, uno presume que hubo plata detrás, que hubo un interés patrimonial atrás. Pero no es todo explotación, porque tengo un 76% que es de decisiones libres. A ver, ¿quién es cada uno? Yo no gestaría para nadie. ¿Pero por qué está mal que mi hermana, si quiere, geste para mí? ¿Está mal? ¿De dónde decimos que es lo moralmente que esté bien o esté mal? Yo no lo haría, pero porque yo no lo haga quiere decir que no lo deba hacer nadie, porque mi moral es la que tiene que estar, digamos, digitando la moral del resto. Entonces, la pregunta es, ¿lo dejamos, digamos, lo permitimos o lo prohibimos? Y si lo permitimos y lo regulamos, ¿cómo lo regulamos? Y por lo tanto, siempre planteamos que la regulación debe ser una intervención judicial previa a los fines, primero, de que realmente sepamos que la gestante es libre o lo más libre posible para decidir, que realmente sabe lo que implica gestar para otro, que además la gestante nunca sea portante de material genético propio. ¿Por qué? Porque los casos de arrepentimiento en el derecho comparado, que incluso se han hecho películas, son casos donde la propia gestante también aporta material genético, por lo cual el chico que nace, bueno, lo ve parecido a ella y se arrepiente. O sea, los casos que nosotros regulamos son gestante pura, nunca es gestante aportante. El material genético siempre viene de afuera, o de la pareja que quiere ser padre, ¿no? Y además, que nadie pueda gestar más de 2 veces. Y ahí está la verdadera protección, para no hacer de esto un comercio. Que si vos lo querés hacer de manera altruista, perfecto, pero 2 veces, no más de 2 veces, porque también tu cuerpo termina poniéndose justamente, o sea, implica un costo emocional, un costo incluso físico, llevar un embarazo para otra persona. Por lo cual, como vos estás poniendo en tensión acá para tu proyecto personal de querer ser padres el cuerpo de otra persona, acá nos parece bien que el Estado esté presente a través del juez, poniendo como límite que nadie pueda hacerlo más de 2 veces. Y de hecho, ayer salió publicado, pero es de fecha 15 de junio, un fallo donde es una amiga que quiere gestar para su pareja de varones. Son muy amigos ellos y ella quiere gestar para la pareja de varones, con semen donado óvulo donado y el semen de uno de los amigos, ¿no? De ella. Y acá arranca el fallo hablando la jueza, citando a Rudinesco, en lo que tiene que ver con formas de familia plurales, cuando dice la irrupción de la familia y la degradación de la figura del padre teorizados por Freud mediante las historias de Edipo y de Hamlet, marcaron el inicio del proceso de emancipación de las mujeres. A ellas le siguieron otras minorías, niños homosexuales. ¿Alguna vez se temió que el acceso a la igualdad de derechos en materia de prácticas sexuales tendría por consecuencia la disolución de la familia? No ha sido así. Las antiguas minorías solo quieren integrarse a la norma. Curiosamente, es lo que ahora causa temor. Y justamente, ¿qué es lo que se pide acá? La cobertura médica. Que la obra social cubra la gestación por sustitución. O sea, miren cómo hasta ahora estábamos hablando de cobertura médica de técnicas de reproducción comunes. Ahora estamos hablando de parejas que piden la cobertura de la gestación por sustitución que no está regulada en la Argentina. Y acá la jueza dijo, estas técnicas gestacionales se han tornado realidad gracias al avance de la ciencia y de la biotecnología en especial, de suerte de posibilitar la gestación en un ambiente extraño al material genético que habría de formar el embrión. Las transformaciones sociales y culturales que los avances científicos posibilitaron erige al estudio de esta cuestión como expresión del derecho aquí llamado a decidir sobre el punto. Y por lo cual, en este contexto, la jueza dice, esta decisión cautelar es fruto del cumplimiento del bloque de legalidad constitucional, el cambio de época que representaron los tratados de derechos humanos y su constitucionalización en nuestro país a partir del 94, así como las directrices para la interpretación de la ley establecidas por el artículo 2 del Código Civil. La misma se incardina dentro de un derecho del siglo XXI, ineluctablemente reflejado y aplicado por quienes nos hallamos investidas en la responsabilidad de acompasar dichas perspectivas jurídicas al servicio de quienes demandan de los tribunales una respuesta que ponga fin a la conflictividad que esto implica, ¿no? Digamos, bueno, miren cómo la jueza dice, ¿quién soy yo para no permitirte la cobertura de la gestación? Y por lo cual se hizo lugar a esto. Y como cierre, tengo otro tema que es cómo las técnicas de reproducción también te permiten esta mirada de familias en plural. Este es un caso de una chica que había estado en pareja con el que está, con el que está en el medio, se hicieron la primaria juntos, la secundaria juntos, bueno, y fueron novios 5 años. Después se separan, sale del placar
y él forma pareja con otro tipo, ¿no? Aquí están los tres. Ella se va a estudiar una maestría a Londres, pasan 5 años, vuelve, se reencuentra con su expareja, le cuenta que está en pareja con este tipo. Entre los tres deciden, ella dice, yo quería ser madre, pero no quería afrontar sola la maternidad. Ellos quieren ser padres, por lo cual entre los tres va a una técnica de reproducción humana asistida. ¿Qué hace? Ella da el óvulo. De los dos, el que da el semen es el otro, no el que ella tiene vínculo afectivo porque fue su pareja, sino el otro para incorporarlo. Y con el tiempo nace Antonia, que Antonia hoy ya tiene 5 años. Acá la foto es vieja, pues Antonia tenía 3, hoy tiene ya casi 5 años. ¿Cómo viven? Antonia tiene 3 padres, una madre y 2 padres. ¿Quién soy yo para poder decir que tiene que tener uno de los dos? Elegime cuál. ¿Por qué? Si ella vive en un barrio cerrado, una casa con su mamá y en la casa de enfrente ellos dos. Se van de vacaciones juntos, el colegio sabe que tiene 3 padres, van a las reuniones de padres juntos, festejan los cumpleaños juntos, se llaman incluso mucho mejor que muchas otras parejas heterosexuales doble. ¿Quién es uno para decir si está bien o está mal? ¿Quién es uno para quitarle a Antonia esto de poder reconocerle el vínculo afectivo que tiene con esos 3 progenitores? Entonces, miren cómo las técnicas de reproducción también nos pone ante interrogantes que en materias filiales rompen incluso con formas de familia que eran las que estábamos más acostumbrados a poder debatir. Por lo cual, estas familias pluriparentales también forman parte de este debate que trae las técnicas de reproducción asistida y, en definitiva, el avance de la ciencia. Como cierre, traigo esta frase que me encanta de Julio Cortázar: parezco haber nacido para no aceptar las cosas tal como me son dadas. Creo que en definitiva esta es, digamos, uno de los desafíos que tenemos los que estamos en el ámbito de la investigación científica, los que estamos en el ámbito de las ciencias, justamente sociales en este caso, de animarnos a mirar realidades más complejas en sociedades más complejas, porque creo que no hay nada peor que estar anestesiado y nada peor que silenciar realidades distintas y más plurales. Nada más. Gracias. Muchas gracias, Marisa. Realmente muy buena tu presentación. Agradezco, digamos, en nombre del grupo que organizamos esta serie de charlas, que realmente es muy buena tu presentación. Por eso creo que te invitamos año a año y en realidad tienes un fan club chileno prácticamente. Bueno, antes de partir con la parte de las preguntas, quería recalcar algo, que hubo una situación un poco desagradable respecto a la parte de los chats, que hubo 2 comentarios que encuentro que fueron falta de respeto, por lo que te pido disculpas y no los viste, qué bueno, pero quiero verla para un poco contestar, porque digamos, creo que no hay problema, digamos. Creo que también hay que visibilizar esto y creo que también hay que exponerlo, porque en definitiva creo que esta es la idea de no tenerle miedo a ninguna de las cuestiones. Además, se imaginarán que yo de estos debates en mi país, la cantidad de cosas que he enfrentado, no voy a enfrentar 2 comentarios incómodos, digamos, matrimonio igualitario, identidad de género, técnicas de reproducción, el Código Civil y aborto, se imaginarán que ya tengo como en la piel curtida. A claro, ver, es que más allá de que fueran, en realidad no van contra, o sea, son comentarios que fueron de tipo transfóbico y xenófobo, porque básicamente uno fue que se mofó en una de las fotografías que tú mostraste. ¿cuál? ¿En la de la pareja ambas trans? Sí, de la pareja trans. Y otra fue un comentario, digamos, respecto a la forma en que usted habla. Entonces yo encuentro que cualquiera de los 2 comentarios no es ni siquiera elevado al nivel, digamos, de discutir el tema. O sea, fue solamente un comentario, digamos, desubicado, creo yo. No fue algo que ni siquiera tiene cabeza. No, está bien. A ver, con respecto al comentario de los trans, ustedes saben que la semana pasada en Argentina se votó la ley de cupo laboral trans, que es obligatorio en el Estado, en los 3 poderes del Estado, tener un 1% del cupo laboral trans. No sé si ustedes saben que las personas trans tienen una perspectiva de vida de 40 años. Es un colectivo absolutamente vulnerable, pero absolutamente vulnerable. Y que tenemos una formación de derechos humanos y realmente profunda. Me parece que justamente las personas trans merecen el mismo respeto, exactamente igual como personas humanas que cualquier otra. En todo caso, la persona que discrimina, el problema es de quien discrimina, no de nosotros que somos las personas que le damos lugar y que somos plurales. Así que en todo caso se tendría que sentir mal a otra persona, no yo, al contrario. Yo estoy muy orgullosa de ser realmente plural en serio y aceptar todas las formas distintas de vivir, de pensar y de ser.
Y con respecto a cómo yo hablo, bueno, no sé, qué sé yo, cada uno tiene su forma de hablar también, digo, no sé también cuál sería la crítica hacia mi forma de hablar, pero bueno, ya eso, lamentablemente soy así, y tiene que ver con las particularidades de cada persona y a esta altura les puedo asegurar que no lo voy a cambiar. Muchas gracias por tus palabras y comparto plenamente, digamos, el tema de la inclusión y que realmente el problema es de esa otra persona. Ahora, dado eso, queremos abrir a las preguntas al resto de los estudiantes y gente que nos está viendo por Facebook. Si tienen alguna pregunta. ¿Alguna duda que tengan respecto? Mauricio, ¿sí? ¿Puedes desilenciarte? Sí, ¿me escucho bien? Sí, Perfecto. De acuerdo. En primer lugar, creo que de la presentación que llevamos, esta fue como la más impactante porque en lo personal no tenía mucho contacto con el tema. Y por lo que me doy cuenta, por lo que explicó la profe Marisa, hay como muchas diferencias respecto a la situación de Chile con Argentina, porque estamos bien atrasados, por lo menos por lo que pude ver en la presentación. Solo quería consultar si es que en los debates a los cuales ella ha asistido y sobre todo respecto a posiciones políticas más conservadoras, ha existido un consenso, por así decirlo, en la política progresista argentina, de que esto es me imagino como un principio fundamental para llevarlo a cabo, como lo fueron en la década de los 50 o 60 la construcción de sindicatos en ese país, o la conformación de sectores populares más cercanos a posiciones políticas ideológicamente más interesantes, o si es que sigue en Argentina aún no es una prioridad este tema. Porque en Chile, por ejemplo, si bien estamos atrasados, el tema de nuevas perspectivas sexogenéricas sí ha ganado como harta notoriedad en los últimos años, sobre todo por el tema del debate sobre el matrimonio homoparental, por ejemplo, o el aborto libre. De hecho, a mí me tocó, por ejemplo, en la media debatir sobre ambos temas. Y desde ese tiempo ya eran como tema, pero esa es mi pregunta. Si en Argentina este tema, el de la fertilización in vitro o de la afiliación de, por ejemplo, 3 personas dentro de una pareja, ¿ya es un tema prioritario o no? A ver, lo de técnicas de reproducción humana asistida ya está consolidado. Primero hay una práctica enorme y es ley, y lo tenemos en, digamos, no solamente en la ley de acceso integral, sino también en el Código Civil. Pero también es cierto que estas leyes tienen un gran consenso, digamos, no sé si un gran consenso en la sociedad. A veces también las leyes van adelante en la sociedad. Porque también esto de preguntar, o sea, esto de vamos a plebiscitar las leyes, ¿por qué la mayoría tiene que definir a las minorías? Si entramos mayoría y minoría. Te digo, también es falso esta cosa. Yo creo que los derechos humanos no se plebiscitan. Los derechos humanos son. Yo no tengo que depender de la mayoría para que quiera aceptar que hay una minoría. Si no, la minoría nunca va a tener su propio respeto de derechos humanos si está a la saga de la mayoría. En ese aspecto, Argentina es un fuerte compromiso político del gobierno de Néstor y Cristina, de dos gobiernos que claramente son progresistas, en la ampliación de derechos, digamos. O sea, estas leyes salen porque hay un consenso político. Estas leyes salen porque hay un gobierno atrás que las banca, digamos. De hecho, en nuestro proyecto de aborto, digamos, cuando lo presentó la sociedad civil, perdimos en Senado, en 2018. Cuando lo presentó el actual gobierno de Alberto Fernández, el 2020, el Ejecutivo presentó el proyecto, ganamos. No hay mucha ciencia en esto. Las grandes transformaciones culturales tienen que ir acompañadas de decisiones políticas atrás profundas. No sé si te contesto esto, digamos, sí. ¿No? Digamos, o sea, a ver, yo no veo posible que en el gobierno de Piñera uno pueda tener este tipo de debates, como el que traigo hoy acá, digamos, porque es un gobierno, digamos, básicamente, para mi gusto, conservador, digamos. O sea, claramente, ciertas leyes se dan en gobiernos progresistas. Digamos, matrimonio igualitario. ¿Cuándo se dio en Brasil? No se dio con Bolsonaro, se dio con Lula, digamos. O sea, hay muchas leyes que se dan durante gobiernos progresistas. Y de hecho, el debate del matrimonio igualitario, la que lo instaló primero, porque era una obligación que tenía por la Corte, fue Bachelet. Digamos, o sea, también fue ella quien instaló este tema que después, bueno, quedó y todo, porque ella misma dijo, yo no me voy a comprometer porque soy el Ejecutivo y esto depende del Legislativo. Yo no puedo comprometerme a que va a salir la ley. Yo sí puedo comprometerme a debatir este tema, que fue lo que ella hizo cuando se compromete a la hora de firmar el Acuerdo Interamericano de Derechos Humanos. Pero bueno, digamos,
miren cómo la cuestión política siempre está detrás de estas leyes, ¿no? Entiendo. Gracias por la respuesta, me quedó muy claro. Mauricio, si puedes bajar tu mano, por favor. Sí, y si invitar también a el resto de los compañeros que si tienen alguna duda, este es el momento. Yo tengo un comentario que quizás puede ser un poco más repetitivo ya, pero en el contexto como de la Constitución y todo el punto que haces que es muy claro sobre cuánto legislar o cuánto aclarar en una carta constituyente, mientras menos legislado, más abierto, hasta qué punto la Constitución tiene que mencionar estos temas y de qué manera hacerlo de la forma más abierta posible, que permita después, o que más bien no bloquee el progreso de lo que ha sido hasta ahora la interpretación del género y de la sexualidad. ¿Qué recomendación le daría a los constituyentes para eso? A ver, yo creo que una constitución debe reconocer los derechos, ¿no? Y tiene que reconocerlos de manera amplia, como ya lo tienen hoy muchos instrumentos internacionales de derechos humanos. Digo, tiene que volcar eso ahí. No empezar a definir qué se entiende por género, no empezar a definir, porque por ejemplo nosotros tenemos nuestra ley de identidad de género, no solamente las personas trans, también los no binarios, aquellos que se consideran que no se representan ni con el género ni hombre ni mujer. Si bien es cierto que la gran mayoría de la gente que fue a la ley de identidad de género pasa de ser de hombre a mujer trans o de mujer a hombre trans, o sea, en términos binarios, ¿no? Pero hay gente que no se siente identificada ni con uno ni con otro, por lo cual son los no binarios. Entonces, si vos hubieras definido qué se entiende por identidad de género y lo definís en términos binarios, te estás cerrando y eso implica, digamos, dejar afuera a personas, más en mundos cada vez más complejos, porque la Constitución la reformás hoy y andás a saber cuándo lo volvés a reformar. Digo, ¿y qué será de la sociedad dentro de 50 años? Pensemos lo que avanzó la sociedad de 50 años para acá. Digamos, ¿no? Uno se piensa que no había celulares. ¿Cómo vivía la gente sin celulares, no? Uno pensaba que no había, recién empezaba la tele a color, digo, como cosas como muy grosas, ¿no? Entonces vos decís, y sin embargo pasaron 50 años. Bueno, te imaginas de acá 50 años más lo que puede pasar. Entonces digo, con más razón, uno tiene que ser muy respetuoso en esta idea de receptar derechos, pero que esos derechos no quieran ser definidos, digamos. Sí el derecho a la igualdad y la no discriminación, sí el derecho, digamos, a la diversidad y la pluralidad, sí el derecho a gozar de los beneficios de la ciencia, sí en términos de derechos, pero sin querer meterle para definir, porque cuando lo definiste, sonaste. Porque ahí te estás encerrando. Y justamente en una constitución que lo que justamente tiene que hacer es siempre permitir la oxigenación, siempre permitir el avance y que en definitiva toda la población esté contenida. Incluso también lo que tiene que ver con lo digital. Hoy en día la tecnología y el acceso a Internet es un bien de derechos, digamos, un derecho social. Hoy en día, si vos no tenés hoy internet, los chicos no pueden ir al colegio en términos de pandemia, porque hoy tuvimos que hacer mucha telemática, digamos, ¿no? Todo el tema por Zoom y todo. Bueno, digamos, ¿cómo vos hoy tenés que ver la tecnología y lo digital? No como un derecho suntuoso, como algo, como un privilegio, como un derecho humano, el acceso a la tecnología y a lo digital. Bueno, ese tipo de cuestiones sí tienen que estar porque hace una constitución moderna también. Ahora, el tema es no empezar a definir, bueno, y se entenderá por digital el acceso a internet, a una tablet, a una notebook, porque el día de mañana hay otra cosa distinta, no sé, ni un smartphone, no sé, otra cosa, que no es derecho a eso, sí, también. Digo, esta es la idea que me parece que hay que tener mucho cuidado de receptar en términos generales, pero no de definir. No sé si te contesté o si fui clara. Sí, muy clara, muchas gracias. ¿Hay alguna otra duda, aprovechando la invitada? Yo tengo una duda respecto a lo que tú nombraste, y creo que, si mal no recuerdo, el pañuelo naranjo es de la separación del Estado con la Iglesia. Sí. Ya, Exacto. esa era mi duda, porque yo he visto, claro, que ustedes tienen esa unión y el Estado, claro, ahora está el pañuelo naranjo que lo que quiere es separar. ¿Cómo fue el hecho de que estuvieran juntos y aún así aprobar todo este tipo de leyes o tener todo este tipo de avances? ¿Cómo lograron eso? Porque si bien nosotros no tenemos eso, digamos que el peso religioso es mucho más fuerte en este país, entonces es como extraño, ¿no? A ver, no, el tema tiene que ver, digamos,
¿cuánto lugar le da el gobierno a las presiones de la iglesia? Presionar podemos presionar todos, como por ejemplo, si vos sois acá, por ejemplo, no sé, hoy sacas una ley, como nosotros que sacamos una ley durante la pandemia, de un impuesto único de las grandes riquezas, ¿no? Para poder colaborar con el Estado, ¿no? Para poder colaborar con la pandemia. Obviamente, ¿quiénes se fueron a oponer? Los empresarios. Y está bien que se opongan. El tema es que vos sigas adelante porque querés defender los derechos de la población, porque tenés una vida... O sea, ese es el tema. Que se opongan no está mal. El tema es que ellos terminen decidiendo y que esa oposición tenga reflejo o que sea tenida en cuenta. En la Argentina, en el debate durante el aborto, evangélicos, incluso también, o sea, otro tipo de iglesias, estuvieron hablando, hicieron la hora de regular, uno regula con una mirada laica o no con una mirada religiosa, con independencia de que vos si querés por tu religión, no abortes, ¿eh? Nadie te obliga a abortar, como nadie te obliga a divorciarte, como nadie te obliga a nada. La idea es justamente ampliar derechos. Yo no le quito derecho a nadie. Yo soy heterosexual, tuve hijos biológicos, no estoy divorciada, no aborto. Pero, a ver, yo sigo teniendo mi derecho. Ahora, el de al lado, nada, tuvo una historia de vida distinta a la mía y tiene tanto derecho como yo a estar contenido en las leyes. Y no es religioso y tiene derecho también, si quiere, digamos, y decide abortar, porque aparte, no es que el aborto no se haga, se hace clandestino. Era claramente una hipocresía. ¿Y sabés quiénes morían por abortos clandestinos? Las mujeres pobres. Porque las mujeres de clase media y clase alta saben a dónde ir. Hay un mercado negro, había. Entonces, no seamos hipócritas y no construyamos sobre la base de la hipocresía. Seamos realistas. Entonces, no era aborto sí, aborto no. Era aborto clandestino o legal, porque se hacía igual con lo que eso significaba. Y yo no quiero ser más cómplice, y no quise ser nunca cómplice de las mujeres por abortos clandestinos. Pues yo tengo un compromiso de derechos humanos que justamente a las más vulnerables las voy a proteger. Por lo cual, a las primeras que voy a proteger son a ellas, por lo cual yo no quiero que siga habiendo en mi país aborto clandestino. Y por eso salí a debatir fuerte, formé parte, digamos, de las que estuvo en la calle, formé parte de las que estuvo en la redacción en el 2018, y nos decían de todo. Sí, claro. Las grandes transformaciones siempre nos van a decir de todo, y más si somos mujeres. Más siendo mujeres, también tenemos y cargamos todavía con la desigualdad que hay. No por casualidad, las mujeres ganamos menos, las mujeres no estamos en lugares de decisión. Preguntémonos en el gabinete, los gabinetes, digamos, del Ejecutivo, cuántas mujeres hay y cuántos hombres hay. ¿Cuántos empresarios mujeres hay y cuántos empresarios hombres hay? El poder económico sigue estando siempre en manos de los hombres. El poder político sigue estando en manos de los hombres en su mayoría. Entonces, digamos, es cierto, digamos, o sea, todavía, por eso mismo, tener una constitución hecho, 77 con 78, digamos, 77 mujeres, 78 hombres, constituyente, va a ser la primera constitución en el mundo con paridad de género, porque nuestras constituciones siempre fueron redactadas por hombres para hombres, pensado por los hombres. Y es la primera constitución que van a hacer ustedes que sea en igualdad, y eso es sumamente importante, sumamente importante. Ahora, la pregunta es, ¿cómo logramos que después eso derrame para que haya una igualdad en serio? Porque también es cierto que muchos de la boca para afuera dicen eso, pero la hora, porque en definitiva es sacar los privilegios a los hombres, en definitiva. Y ninguno quiere sacarse su propio privilegio. Yo quiero ver cuántos hombres, incluso compañeros de militancia, cuando uno tiene, resignan su lugar para que uno vaya como presidente de un centro de estudiantes. Digamos, todos te dicen que sí, pero a la hora de que sean sus derechos, no, mis derechos no. Y bueno, también ahí, vamos a poner el dedo en la llaga, y sí, nadie nos regaló nada, y yo siempre digo, la primera mujer que entró en la facultad de Derecho, la miraron rara. La primera mujer que fue médica, la miraron rara. Pero tuvimos que traer de esas mujeres que te miran raras para hoy estar acá, y que por lo menos entrar a una universidad no sea raro siendo mujer. Pero sin embargo nos queda mucho camino por delante. Y yo creo que también, en definitiva, es eso, un debate, digamos, desde el feminismo también, de cómo construimos políticas distintas en clave de igualdad. Muchas gracias por tus palabras. Bueno, ya creo que ya estamos en la hora. Perfecto. Sí. Así que de parte, digamos, de toda la organización y de los asistentes, te agradecemos muchísimo tu charla, realmente increíble. Es admirable, digamos, todo lo que han logrado nuestros vecinos argentinos y esperemos que con esta nueva, digamos,
nueva constitución podamos lograr cosas como las que ustedes han logrado. Esperemos que cada vez, claro, se empareje más el camino y para todos, y para todas, y para todos. O sea, realmente te agradezco, así que muchas gracias. No sé si alguien más de los organizadores quiere dar alguna palabra. Si es así... Yo estoy, bueno, gracias a ustedes por la confianza y bueno, sabrán que siempre acá de este lado de la cordillera tendrán aliados para poder acompañar, porque bueno, son grandes luchas y me parece que es muy importante para América Latina también, que es muy importante también que Chile haga una igualdad en serio. Así que bueno, éxitos en esta nueva patriada que tienen. Muchas gracias. Chau, chau, suerte. Gracias por la charla. Chao. Nos vemos. Chau. Gracias. Chao, gracias, que estén muy bien. Cuídense.